amigos, gracias por estar en este programa Redimidos, que es un programa donde enseño la palabra de Dios ya por más de una década aquí en Hermosillo, Sonora, México. Y tal como les prometí, les estaré compartiendo el tema del crecimiento de nuestra fe. Resulta que bíblicamente hablando, la fe crece y eso hay que saberlo. Quiero comenzar aquí con un versículo en la Biblia que tengo aquí en mis manos, primera a Tesalonicenses. Más bien es la segunda carta de Pablo a los de Tesalónica. Segunda Tesalonicenses 1:3, Pablo dice, y que aparezca en pantalla: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. A ver, que aparezca en pantalla esa frase: por cuanto vuestra fe va creciendo. De acuerdo a este versículo, Pablo dijo que la fe crece. O sea, la fe no es algo estático, que Dios te dice, ya te la di toda y ya no te preocupes. No, la Biblia dice que se nos dio la medida de fe. Vamos a comprobarlo eso aquí en Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y fíjese la última parte: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí dice la medida de fe, no dice una medida de fe. O sea, no es de que Dios a unos les dio más fe que a otros, de manera soberana y arbitraria, no. Dice conforme a la medida. A ver que aparezca en pantalla esa frase: conforme a la medida de fe. Esa palabra medida en el griego es el griego metrón, que significa una determinada porción de algo, en este caso de fe. O sea, a todos se nos dio, inclusive dice a cada uno se nos dio la medida, o sea, la misma medida. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer crecer esa medida, esa fe. La fe crece. Alguien por ahí dijo, no, ya la tenemos toda. Bueno, si ya la tuviéramos toda, ¿por qué Pablo dice que la fe va creciendo? Ahorita en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, como lo leímos. Entonces, es importante entender que la fe va creciendo. La pregunta es, ¿cómo crece la fe? Estas son cosas súper elementales, pero hay que saberlas, especialmente pues en una sociedad donde no se nos ha educado con la Biblia a través de los años. Es por eso que este programa de instrucción bíblica es con el fin de que la gente aprenda Biblia, no religión, no de que tienes que dejar de hacer esto y lo otro, no. Biblia, ¿qué es lo que dice Dios? La fe crece, de acuerdo a Romanos 10:17, oyendo la palabra de Dios. Vamos a demostrarlo, ahí que aparezca en pantalla. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Déjeme explicarle ese versículo. Dice que la fe es por el oír. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ese verbo oír, que viene así en infinito, en inglés, hay Biblias en inglés, como la versión King James, dice que la fe es por el estar oyendo. En español se tradujo la fe es por el oír. Y sí es por el oír, pero es por el estar oyendo. O sea, lo que ese versículo no significa es que la fe es porque oíste el año pasado. O sea, la fe no es porque oíste la semana pasada. No, lo que está diciendo ese versículo es la fe es por el estar oyendo. Es como si yo te dijera, ¿la nutrición es porque comiste hace un mes? La respuesta es no. La nutrición es por el estar comiendo y sobre todo estar comiendo bien, lo correcto. Es lo mismo con la fe. La fe no es porque oíste el año pasado yo en una cruzada de milagros que fui allá en el CUM o hace 3 meses. No, la fe es por el estar oyendo continuamente la palabra de Dios. Que así como te alimentas por la boca en lo físico, te alimentas el espíritu con el oído. Es así como crece la fe. Continuamos. Redimidos, escogidos por su gran amor. Redimidos.
bien, continuamos aprendiendo este poderoso tema del crecimiento de nuestra fe. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? Sencillamente por lo que dice Hebreos 11:6, que aparezca en pantalla. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo la ve usted? Es tan sencillo como eso. Si no tengo fe, no le agrado. Esto es sumamente importante. Así que, si la fe es tan importante para poder agradar a Dios, entonces me interesa saber cómo crece esa fe, qué tanta fe se nos dio, cómo está eso de la fe. ¿Será que la fe es un dicho de gente que dice, yo tengo fe, tú tienes fe? Hoy en día la gente, cuando ve a alguien animado, que se levantó bien contento, bien chispa, dicen, es que tiene mucha fe. Porque le llaman fe al andar animado, positivo. Pero bíblicamente hablando, esa persona anda animada. No significa que tenga fe. O sea, la fe bíblica es la que viene por, como ya lo vimos en el segmento pasado, viene por el oír la palabra de Dios. Y como ya les expliqué, en la versión King James, que es una de tantas traducciones de la Biblia, dice que la fe es por el estar oyendo, o sea, continuamente. Así como comemos todos los días, así. Los que ya entendimos que la fe es por el estar oyendo, bueno, oímos palabra cada vez que podemos en el día. Te subes al carro y órale, un disco con palabra de Dios y tal vez alguien diga, bueno, ya eso es fanatismo. No es fanatismo, pregúntale a un futbolista si es fanático y tiene que ir a entrenar continuamente, o pregúntale a alguien que sabe que tiene que ir al gimnasio continuamente. A nadie le dicen fanático porque va a la escuela todos los días a oír 8 horas sobre algo. Lo que a ti te interesa, le metes la cantidad de horas que quieres. Bueno, de la misma manera, los que hemos entendido el poder de la fe y que realmente la fe mueve montañas, pues tenemos que saber en primer lugar que la fe no es simplemente que ando animado. No, la fe es por el oír, el estar oyendo la palabra de Dios. No el Quijote de la Mancha, no cualquier otra obra literaria, que no quiero minimizar eso, pero la fe no viene por oír eso. Bíblicamente hablando, la fe es por el oír la palabra de Dios. Ni siquiera la fe es por el oír un comentario positivo de alguien. Usted puede oír algo positivo y es lo que va a andar positivo. Pero ser positivo no te va a librar del cáncer, no te va a poner pan en tu mesa, no te va a hacer un milagro financiero. Ser positivo te va a ayudar, por supuesto. Yo no digo que no. Es mejor ser positivo a ser negativo, pero eso no es fe. La fe es una substancia celestial que Dios te da y que tú la vas haciendo crecer para que resuelvas problemas realmente que el hombre no te puede ayudar. O sea, los grandes milagros que se vieron en la Biblia, paralíticos levantarse, muertos resucitar, todo tipo de situaciones, gente que estaba poseída por el diablo. ¿Cómo solucionaron eso? Jesús les decía a las personas que recibían, les decía Jesús, tu fe. Le dijo a aquella mujer, por ejemplo, la que tocó el manto de Jesús, le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Aquella mujer sirofenicia, o sea que no era judía, Jesús le dice, grande es tu fe, mujer, se va a hacer como tú quieras. O sea, siempre Jesús dándole crédito a la fe de la gente. Y esto me recuerda lo que dijo el profeta Habacuc, y quiero que lo leamos aquí rapidito, que es uno de los versículos que más me gusta, porque habla de que vamos a vivir por nuestra propia fe. Fíjate cómo dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero mire la última parte. Atención con la última parte, dice, mas el justo por su fe vivirá. Que aparezca en pantalla. Otra vez, mas el justo por su fe vivirá. O sea, tú vas a vivir por tu propia fe. Hay gente que dice, no, pues es que mujeres, por ejemplo, mi viejo es el que está cerca de Dios. O la mujer dice, o el hombre dice, mi mujer, ella va a la iglesia y ella está cerca de Dios. O aquel matrimonio, pues tenemos un hijo que está cerca de Dios. La gente siempre se agarra de alguien que está cerca de Dios. Qué bueno que alguien esté cerca de Dios, pero tú no puedes depender de la fe de otros. El justo va a vivir por su propia fe. O sea, es necesario que ya empecemos a cultivar nuestra propia fe para obtener nuestros propios resultados. Continuamos.
Bien amigos, continuamos aprendiendo este poderoso tema que le puse por título El crecimiento de tu fe. ¿Cómo crece la fe? Ya lo vimos, oyendo la palabra de Dios continuamente. ¿Usted quiere crecer en fe? Tiene que oír la palabra de Dios. Y para oírla pues hay muchas maneras, congregándote para que oigas la palabra de los que estamos enseñando, predicando, o también a través de algún disco con una grabación de palabra de Dios. Y eso es diferente, insisto, es diferente a buenos consejos. No confundas el consejo de alguien que puede ser muy bueno, no digo que no, pero estoy hablando de que alguien predique la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, ahí viene la fe. También puede ser a través de nuestro portal que aparezca en pantalla ahí, www.redimidoshermosillo.com. Ahí puedes tú accesar, ahí vienen cientos de enseñanzas de tu servidor Jonathan Mesa, en video, en audio. En fin, hay muchas maneras de crecer en fe. Tú mismo puedes agarrar una Biblia y empezar a confesar las promesas de Dios. Por ejemplo, Isaías 53:5, tú empiezas a decirlo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y tú lo dices, lo confiesas y estás desatando la palabra de Dios y la fe está viniendo porque tú mismo te estás oyendo. O de pronto empiezas a confesar, no sé, 2 Corintios 8:9, dices, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces ahí estás confesando que Él se hizo pobre, Cristo, para que tú seas rico. De pronto dices, ok, 3 Juan 2, te vas a la Biblia, o si te lo sabes de memoria, y vas, por ejemplo, ese versículo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, ahí estás confesando la palabra de que Dios desea que tú tengas salud. De repente te vas al Salmo 107:20, por ejemplo, son solo ejemplos, hay muchas promesas en la Biblia, pero el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Ahí la fe está viniendo, tú estás oyendo que Dios envió su palabra, te sanó, te libró de la ruina. Y así te vas al Salmo 23:1, por ejemplo, tan conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezas a declarar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la gente no declara la palabra? Número 1, porque no se la han enseñado muchas veces. 2, no la han oído, no han leído la Biblia. Lo único que le sale de su corazón son comentarios personales. Pues ayúdate que yo te ayudaré, o no sacar una hoja sin que el Padre lo permita. Es tiempo ya de irnos a la Biblia. Como dijo alguien por ahí, que no le digan, que no le cuenten. Usted adquiera una Biblia, empiece a estudiarla. Y bueno, para eso existimos pastores que le podemos ayudar. En nuestro caso, su servidor Jonathan Mesa, pues tenemos ya más de una década enseñando por televisión y aquí en Redimidos, que aparezca en pantalla el lugar donde nos congregamos. Por favor, Vildósola, es el Boulevard Vildósola 311, entre Bachilleres y Amatista, Colonia Piedrabola. Ahí estamos para servirte. Martes 7 de la noche, miércoles 7 de la noche, domingos 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Todas estas reuniones abiertas al público en general. Todo esto es para que tu fe vaya creciendo. Si tú me dices, ¿y para qué sirve que mi fe crezca? Bueno, es aquí donde te quiero hablar de un pasaje que muchos han malinterpretado. Lucas 17:5. Estudiemos en estos últimos minutos que me quedan en televisión este pasaje. Dijeron los apóstoles al Señor, que todo esto aparezca en pantalla, por favor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Atención, que los discípulos le están diciendo a Cristo, le están pidiendo que les aumente la fe. Pues ¿a quién no le interesa que Dios nos aumente la fe? Y es donde Cristo les contesta. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, Jesús nos está promoviendo, nos está enseñando que a través de la fe podemos mover montañas, hablarle a un árbol y que se desarraigue. Obviamente esa montaña y ese árbol no significa que vas a ir a mover el cerro de la Campana, aunque ¿por qué no si tienes la gran fe? Pero más bien representa problemas, enfermedades, malos espíritus, que tú les puedes hablar y te tienen que obedecer. La confusión que muchos tienen es
que dicen que por qué Jesús dijo que si tuvieras así de poquita fe, como el tamaño del grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas que existen, con esa poquita fe yo puedo mover montañas. Es como una contradicción. Alguien dice, entonces, ¿para qué crezco en fe si Jesús dijo que con poquita fe yo puedo mover montañas? Eso es lo que te voy a aclarar en el próximo segmento. Quédate conmigo. Redimidos, escogidos por su gran amor. Redimidos. Redimidos, escogidos por su gran amor. Redimidos. Bien, amigos, estamos ya en el segmento final y quiero explicar este pasaje que realmente es importante aclararlo porque pareciera una contradicción. Si la Biblia nos anima a que crezcamos en fe, ¿por qué Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le pudieras decir a un sicómoro es un árbol, desarráigate y que te va a obedecer? Entonces es donde la gente dice, pues Jesús dijo que con poquita que tenga, ya la hice. Y créeme, miles de personas, miles de cristianos y de cualquier denominación religiosa creen de esa manera. Pero necesito explicarte a lo que Jesús realmente se refirió, porque la Biblia no se contradice. O sea, ¿cómo es posible que Jesús, por ejemplo, le dijo a un Pedro, ¿te acuerdas que Pedro caminó sobre el mar un rato y luego se empezó a hundir? Se empezó a hundir porque empezó a ver el viento, las olas, tú que conoces la historia. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué se hundió? Le dijo, hombre de poca fe. Luego también cuando los discípulos en Mateo capítulo 17 no pudieron echar fuera un demonio, los discípulos agarraron a Cristo aparte, porque obviamente les dio vergüenza con los demás que no pudieron echar fuera el demonio, y le dijeron, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Luego también en Mateo 6, Jesús les dijo a los discípulos que no se afanaran por qué comer, qué vestir, que buscaran primeramente el reino de Dios. Y en ese contexto Jesús les dice, ¿qué no ven las aves como, o las flores? Dios las viste, Dios alimenta a los pájaros. Ustedes valen más que un pájaro, hombres de poca fe. O sea, Jesús, en la Biblia se habla de que la poca fe no funciona. O sea, con poca fe Pedro se hundió. Con poca fe los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, etc. ¿Cómo entonces ahora Jesús, si con poca fe no se lograron resultados, cómo él mismo te iba a decir que si tuvieras fe del tamañito de la semilla del grano de mostaza, tú puedes mover montañas, desarraigar sicómoros? Sería una contradicción. Entonces, apóstol Jonathan, ¿a qué se refiere? Bueno, ahí te va. Jesús les contesta cuando los discípulos le dicen, aumentanos la fe. El Señor le dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Número uno, Jesús no dijo, si tuvieres fe. Te voy a decir lo que no dijo Jesús. Si tuvieres fe del tamaño del grano de mostaza. Nunca mencionó el tamaño. Que aparezca en pantalla lo que realmente mencionó. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. O sea, Jesús comparó la fe con una semilla que se siembra. Nunca se refirió al tamaño. No dijo, si tuvieras poquita fe. No dijo. No dijo, si tuvieras fe de ese tamaño. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús escogió ese grano de mostaza? Y la respuesta la encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 31. Lo voy a leer rápido. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Dijo Jesús, o con qué parábola lo compararemos. Fíjate, Jesús comparó el reino de Dios con esta parábola, que aparezca en pantalla aquí el 31. Es como el grano de mostaza, va a hablar del grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero aquí está la clave en el versículo 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. O sea, Jesús agarró el ejemplo
del grano de mostaza, porque cuando tú siembras esa semillita, es la más chiquita, pero cuando ya se siembra y crece, se hace la más grande de las hortalizas. Eso es lo que sucede con la fe. Tú siembras fe. ¿Cómo siembras fe? Pues con la palabra. La palabra, dice la Biblia, que la palabra, el propio Jesús dijo, la palabra es semilla. Esto que yo estoy hablando son semillas y tú eres un terreno. Eso aparece en Marcos 4. Cada persona es un terreno y cuando yo hablo y algún predicador habla, son semillas que están entrando a tu terreno. Entonces son semillas de palabra de Dios y la fe va a crecer. Por lo tanto, se le comparó con ese grano de mostaza, no porque es poca fe la que tú requieres. No, poca fe no funciona, sino porque cuando va a crecer se hace la más grande de las hortalizas. Es decir, Dios desea que tengas una gran fe. Cuando tú tienes una gran fe, tú puedes hablarle a la enfermedad. Hay gente hoy en día que dice, Señor, pues si quieres sáname, si no llévame. O alguien va a orar por otra persona y dice, Señor, sánalo o llévatelo. Son oraciones que se oyen muy humildes o muy sinceras, que sí, sé que hay gente muy sincera, pero no significa que estén realmente operando en una gran fe. La fe le habla a la montaña, la fe sabe que Dios es bueno y que te quiere sanar, y le empiezas a hablar a esa montaña, ese problema, y sabes que cuando llegas a un nivel de fe grande, puedes mover toda clase de montañas, puedes resolver toda clase de problemas. Y gracias a Dios, en esta carrera de fe es maravilloso saber que es algo muy divertido. No hay nada más divertido que estar oyendo la palabra. Esto no es nada aburrido. Yo me acuerdo cuando creía que esto era algo aburrido. Pero tú le vas agarrando sabor a la Biblia. Alguien dijo por ahí, la Biblia es para viejitos, para gente que no tiene otra cosa que hacer. Yo quiero decirle, la Biblia es para inteligentes que nos gusta andar en salud divina, que nos gusta andar en prosperidad divina, en éxito. La Biblia es un libro que habla de todos los temas que van a terminar beneficiando tus finanzas, tu vida familiar, tu vida intelectual, en tu labor. De todo habla Dios para puro beneficio del ser humano. Permite que tu fe vaya creciendo, oyendo y oyendo la palabra de Dios. Gracias por escucharme. Dios te bendice y hasta la próxima. Redimidos, escogidos por su gran amor. Redimidos. Estás viendo su programa Redimidos. Redimidos, escogidos por su gran amor. Redimidos. Tú me has regresado las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir. Las ganas de vivir para ti. Tú me has regresado las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir. Las ganas de vivir para ti. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Dilo de nuevo. Tú me has regresado las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir. Dile, las ganas de vivir
gracias. Dale tu mejor aplauso.